Vientos. Mira, está también aquí nuestro querido hermano Miguel Ángel Ferreira. Miguel, qué bueno que llegas un poquito tarde, pero qué bueno que estás. Estaba yo aprovechando para empezar puntual y platicando con los amigos internautas, pero ya está también Juan José Dávalos y solamente nos faltaría nuestro querido hermano y amigo Edilberto. Los saludo con mucho cariño, Miguel, ¿cómo estás? No tienes tu audio encendido. No, no te estamos escuchando, Miguel, porque tu audio está apagado. Justamente esa era la razón Listo, por ya la que, está. ya está, esta era la razón justamente por la que les pedía que se conectaran a las 8:45 para tener unos minutitos de ajuste y platicar y organizar nuestras charlas y demás. Pero bueno, afortunadamente ya están, esto es lo más importante. Se nos fue otra vez el video de Juan José Dávalos. Ojalá que se conecte ya. ¿Qué sabes de nuestro hermano y amigo Edilberto? Pues ya debe de estar por conectarse. Le mandamos el aviso y en cualquier momento ya se comunica. Esperamos que muy Pues, pronto estés. Pues bueno, mira, estaba yo platicando ahorita aprovechando que había unos lapsos sin imagen y sin sonido de ustedes. Entonces estaba platicando con nuestros amigos que nos acompañan en vivo por Facebook, de que yo me siento muy orgulloso de tenerlos a ustedes como invitados en esta ocasión. Nos estamos vistiendo de gala por muchas razones. En primera, y pues hombre, nosotros a ti, mi hermano. en primer lugar ustedes que aparte de que son amigos entrañables a quienes yo admiro y quiero mucho, pues el papel que ustedes tienen dentro de la masonería mexicana es muy importante desde hace muchos años. Han venido haciendo una labor que yo les admiro mucho. Y estaba platicando ahorita con nuestros amigos internautas de que la masonería en Europa, pues digamos que se organizó desde finales del siglo XVIII, por ahí andaban, mediados del siglo XVIII, algo así. Se habla de la fundación de la Gran Logia de Inglaterra en 1700 y tantos, pero como que son fechas un poco discutibles, pero finalmente la masonería como la conocemos actualmente, pues en esa época ya estaba funcionando en Europa. Y les decía yo que pues llegó, como llegó todas las tendencias científicas, las tendencias filosóficas, las políticas de la metrópoli española a la Nueva España. Tardaban un poquito, Miguel, porque pues la transportación era por barco y con dificultades para los libros y demás. Entonces tardaban un poquito, pero finalmente llegó a nuestro país la masonería. Y se habla de que las primeras logias se fundaron en la Ciudad de México, pero ahora estamos de plácemes porque pues, las celebraciones del 200 aniversario del Rito Nacional Mexicano. ¿Qué nos platican, Juan José? ¿Qué nos platican, Miguel? Pues si me permites, efectivamente en el año de 1825 hay algunos hermanos del escocés y otros del yorquino que pues no conformes con lo que estaba sucediendo entre hermanos, algunas discusiones, disputas por el modelo que deberían de llevar la política de México. Eh, y no estaban contentos con esta situación, porque bueno, la base de la masonería es la fraternidad. Entonces, definitivamente, pues no estaban contentos con ello y surgió la tercera vía, que es el rito nacional mexicano, una institución que busca unir a las partes y establecer una nueva república, una nueva un nuevo ente político, pero que aglutinara a todos. Y así nace el rito nacional mexicano. Esa Son fue nueve una idea los extraordinaria, fundadores. Miguel. En aquella época fue una idea extraordinaria, ¿no? Porque Claro, pues, claro, rompió fuera con de su tiempo, paradigmas, así sí. es. Sí, Y una lucha que fue tremenda y que desde el inicio de la fundación del rito, pues ha llevado como una obra, ¿no? De su hechura. El buscar el nacionalismo, es buscar el reconocimiento
de todos y cada uno de los ciudadanos, de los derechos humanos, en fin, o sea, toda una revolución para su momento. Claro. Oye, Miguelito, Juan José, a ver quién me platica. Eh, Se dice, yo he escuchado por ahí a masones muy famosos y muy conocedores, muy expertos, que dicen toda la masonería del mundo es lo mismo, pero ahorita me comentas que pues el rito nacional mexicano surge con el objeto de aglutinar algunas corrientes que estaban en dificultades, etcétera. ¿Podríamos pensar que realmente hay diferencia entre el rito nacional mexicano y otros ritos? En lo fundamental no, porque todos buscan la superación del ser humano, pero sí hay algunas diferencias, sobre todo la base filosófica. El rito nacional mexicano es más humanista y el rito, por ejemplo, yorquino y el escocés son más teosóficos, ¿no? Eh, Realmente sí hay una diferencia. No es lo mismo incluso los lemas, ¿no? No es lo mismo a la gloria del gran arquitecto del universo y decir el del rito nacional mexicano, que es al triunfo de la verdad y al progreso del género humano. Entonces, sí hay una pequeña diferencia, pero pues ahora sí que es suficiente para darle una identidad propia. Una diferencia fundamental, por supuesto. Claro. Y ahora, ¿qué se está preparando, Juan José, Miguel? ¿Qué se está preparando para celebrar? Porque pues tenemos la suerte, y vaya que no es fácil, de tener la experiencia de acompañar a una institución tan grande como el Rito Nacional Mexicano en un aniversario de un siglo, porque pues difícilmente abarcaría a alguien de un siglo al siguiente, ¿no? Entonces, Así es. el hecho de que estemos completando 200 años de la existencia del rito, pues es como que a mí me parece que nos deja privilegiados con la suerte de poder acompañar esto, como la celebración de los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, ¿no? Que son fechas muy importantes. Entonces, ¿qué estamos preparando, mi querido Miguel, mi querido Juan José, para celebrar estos 200 años del rito nacional mexicano? Pues estamos haciendo una serie de festejos. Vamos a comenzar el día 21 con algunas actividades masónicas y el 22, que es la fecha exacta conmemorativa de la reunión que tuvieron esos 9 hermanos que fundaron la institución. Entonces, el día 22, pues haremos vamos a hacer un evento en el Panteón de San Fernando, donde están los restos de Benito Juárez. Y después vamos a hacer un evento ya en un auditorio que es el Corpus Christi, un templo que está enfrente del hemiciclo a Juárez a las 3 de la tarde. Ahí vamos a hablar un poquito de historia, vamos a tener 2 conferencias fenomenales, que una de ellas va a ser dictada por uno de nuestros ilustres y poderosos hermanos, que eres vos, el que vas a llevar ahí la Gracias, voz gracias, cantante, Miguel. Me dieron un ¿no? honor extraordinario, un honor inmerecido, pero pues hombre, qué bueno, les agradezco mucho. Vamos a poder tomar ahí la palabra y platicar un poquito con los amigos y hermanos que nos acompañen. Oye, Miguel, pero no es, decías, vamos a hacer esto como para celebrar los 200, pero de hecho, pues ustedes ya han venido organizando una serie de cosas importantísimas, precisamente en ese famoso ex templo de Corpus Christi, porque ahora ya no es un templo dedicado al culto, pero es un edificio muy bonito. Tiene una fachada hermosa y ahora creo que lo ocupa alguna asociación de notarios o algo por el estilo, ¿no? Entonces hay un auditorio allí muy bonito. Y yo recuerdo que ustedes hicieron alguna reunión ahí hace algunos meses, ya dentro del programa que han ocupado todo el año para celebrar el 200 aniversario del Rito Nacional Mexicano. Y después de eso tuvieron a ustedes algunos invitados que me parece brillantísimos.
Sí, así es, tuvimos, Cuéntenos, ¿quién de ustedes nos cuenta algo acerca de todos estos festejos que se han llevado a cabo? ojalá esté escuchando nuestro hermano Juan José, porque ahí, pues él llevó la voz cantante en esa dirección de ese evento. Eso es No es falso, Miguel, pero sí, sí estoy escuchando. Adelante, continúa. perfecto. No, 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 vas, mi hermano, adelante. ¿Cómo vas, por favor? Bueno, Han pues sido entonces, varias reuniones, mi querido Rafael, mi querido también hermano Miguel Ángel, que se han hecho en Corpus Christi, que no son solamente del rito nacional mexicano. Una de ellas involucró a, bueno, no involucró, sino fue promotora la Organización Masónica Mexicana, que fue fundada por un ilustre y poderoso hermano del rito escocés, Carlos Vázquez Rangel. Y estado haciendo esfuerzos por unir a la masonería mexicana. De otra parte, hay otras logias también procedentes del rito escocés o también con vetas del rito francés, como las que ha encabezado un hermano ya de años, de respetable número de años, Víctor Izquierdo, que ha buscado algo como un concilio. A pesar de todo, quiero dar mi opinión. Es muy importante el diálogo, el respeto que se ha venido dando, pero considero que no se alcanza a, eh, a rescatar, no se puede reducir el espíritu del rito nacional mexicano a una fusión de ritos. A lo mejor voy a sonar un tanto excluyente, pero sí quiero ser contundente. Lo que ya expuso Miguel, sin intentar agotar el tema, porque esto requiere mucho estudio, mucha investigación histórica, que además dudo bastante que esté agotada. No está agotada porque en una buena parte los archivos que lleva la masonería pues son secretos. Algunos son muy antiguos y otros simplemente ya han desaparecido con el paso del tiempo. Fallecen los hermanos, se abaten columnas, y hay documentos que ya nunca se vuelven a rescatar. Hay fuertes debates acerca de si ciertas personas, por ejemplo, Miguel Hidalgo, Emiliano Zapata, fueron estrictamente masones o no lo fueron. Pero aquí sí quisiera señalar algo. El espíritu que impulsa a la masonería moderna es un espíritu que corresponde, si lo pensamos más en general, algo que nos enseña la filosofía por opuesta, no necesariamente contrapuesta, pero sí diferenciada de la teosofía, o sea, el razonamiento, la experiencia del ser humano, algo que nos ha enseñado a lo largo y que alcanzamos a ver a lo largo de todas las civilizaciones de la humanidad, es que las sociedades, el género humano no avanza sin un pilar que se dé de manera consciente, deliberada, construida, eh, hacia los valores, hacia el esfuerzo del crecimiento, del progreso, y que se puede considerar que esto no avanza sin escuelas iniciáticas, que las encontramos de mil y un formas. El Calmecac y el Telposcali, aquí en lo que después en el siglo XX los antropólogos alemanes, en particular uno llamó, por ejemplo, en nuestro caso, Mesoamérica, que distinguieron con Aridoamérica, el tema pues obviamente de la India, de China, de escuelas europeas, africanas. Por ejemplo, libros como Eduard Churel, que escribe de los grandes iniciados, de eso habla y se refiere, aunque no lo diga explícitamente, pero esto persiste hasta el siglo XX y el XXI. O sea, hay un caso muy claro, por ejemplo, Martin Luther King, que en plena era del mayor desarrollo del capitalismo moderno, en Estados Unidos precisamente, que fue el que más se benefició con la prosperidad de los conflictos bélicos del siglo XX, pues resulta que seguía manteniendo la esclavitud propiamente dicha, el racismo como institución. Y bueno, ¿a dónde voy con esto?
La conformación de la Gran Logia Unida de Inglaterra, la United Great Lodge of England en 1717, los landmarks que establece, qué bueno que intentaron normativizar, establecer ciertos criterios para los ritos, para los valores, pero desde luego que ahí no se queda de ninguna manera atrapada o captada la esencia de la masonería, que sí ha llegado a ser universal, efectivamente, por ejemplo, la formulación que dio la Revolución Francesa, que indudablemente fue obra de masones, impulsada por masones iniciados, libertad, igualdad y fraternidad, y que tiene su reverberancia, por supuesto, por ejemplo, un año antes de la fundación del rito nacional mexicano, pues encontramos, por ejemplo, la Constitución de 1824. Es la primera constitución vigente después de los sentimientos de la nación, la Constitución de Chilpancingo de Morelos en 1814. Es la primera constitución que da lugar a que este territorio se convierta en una nación moderna, en un mundo pues radicalmente diferente a aquel al que llegaron los europeos por los avances a nivel general y también pues por la destrucción y pues después de esto incorporando lo que se hizo en esos 3 siglos de virreinato, de servilismo, la reconstrucción, el esfuerzo por construir una gran nación, valores como por ejemplo la libertad universal, la educación universal, por decir algo, son propios de la masonería, no de otro lado. Y esto se corresponde precisamente a la fundación de la República sobre estos ideales que siguen siendo válidos, que se van actualizando, se van desarrollando, libertad, igualdad, fraternidad, que son de lo más universal en prácticamente de uno o de otro modo, con matices a veces no tan suaves o no tan, sino un poco más ásperos, pero, pero entre los distintos ritos. Y sí, el ideal de la masonería, eso sí coincido la forma, me parece correcta, la forma en que lo plantea Miguel Ángel, mi hermano Miguel Ángel Ferreira, es básicamente universal. Entonces pienso que en el caso mexicano, el llamado Oriente de México, que pues fue constituido propiamente a raíz de que se constituye el rito nacional mexicano y de manera clara, explícita o velada, pero ha estado presente en todas las etapas de la transformación de nuestro país, hasta la actualmente muy controvertida, aún en curso con signos positivos y negativos también, de la llamada cuarta transformación, que indudablemente responde no a un impulso externo, sino sobre todo descansa en la fuerza de la identidad nacional del pueblo mexicano, de la idea de la dignidad, de la idea de la libertad y de la conciencia. Es lo que diría mi querido hermano Rafael, Miguel Ángel y escuchas. Juan José, te agradezco mucho. Y mira, afortunadamente ya llegó con nosotros nuestro querido hermano Edilberto. Edilberto, te mando un abrazo con mucho cariño. Un poquito tarde, pero qué bueno que ya estás con nosotros. Y aprovechando que teníamos tiempo, comenzamos a platicar, mi querido hermano Miguel Ángel Ferreira y Juan José Dávalos, acerca de cómo se origina el rito nacional mexicano. Y estábamos hablando de la celebración de los 200 años. Y ahorita nos acaba de dar una lección que afortunadamente algo escuchaste tú, mi querido Edilberto Bautista Díaz. Qué bueno. Les quiero pedir el favor, me permiten saludar a nuestros amigos internautas y ahorita continuamos en la charla de nosotros. Fíjense que ya llegó con nosotros desde hace mucho rato Emanuel Benito Cosarámbula, es un abogado, hermano masón también, y muy distinguido y muy querido por nosotros. Dice, muy buenas noches, queridos hermanos y muy respetables maestros. Te agradezco mucho que nos acompañes, Emanuel, y pues vamos a tratar de contar con la opinión de ustedes como auditorio. Lo que ustedes nos dicen es importantísimo porque nos enriquece lo que estamos diciendo nosotros. Nuestros invitados pues son gente con mucho conocimiento, mucha experiencia, mucha cultura, pero el hecho de que los enriquezcamos, que haya una retroalimentación con lo que ustedes nos platican es buenísimo. Llegó también Georgina Cabrera, Gina querida, Gina de mi corazón, dice saludos fraternales amigos y queridos hermanos, de suma importancia la historia del nacimiento del rito nacional mexicano y su aniversario del cual me enorgullece pertenecer. Hombre, qué bueno, Gina, pues ahorita
Qué bueno que lo platica Gina. Ahorita que regresemos a platicar con mis hermanos, voy a comentarles acerca de esta pertenencia de Georgina. Dice, me encanta pertenecer al rito nacional mexicano. Y pues es muy importante porque ahí hay una piedra de tropiezo. Muchos ritos del mundo, ritos masónicos del mundo, no aceptan hasta la fecha a las mujeres. Entonces es muy importante. Adolfo Galindo dice, excelente noche, respetable logia simbólica María Sabina, número 68, adscrita a Independencia número 2, Nueva Era, en el punto geométrico de Mazunte, en Oaxaca. Mi querido Adolfo Galindo, ya estuvimos viendo, fíjense que Adolfo Galindo está haciendo él es un artista gráfico, pero está haciendo una gran labor ahí, restauró, o por indicaciones de él, por patrocinio de mi querido hermano Adolfo Galindo, se restauró un monumento que existe ahí para Benito Juárez. Entonces, pues ya estaba medio abandonado y todo, y creo que por sus gestiones se logró poner, pues digamos como merece, un monumento limpio. Dice, así es la historia nacional. Sí, bueno, yo creo que de todo lo que estamos platicando, dice Adolfo Galindo, un gran honor escucharlos, hermanos, excelente noche. Pues sí, sí es un honor, pero nos da mucho gusto que nos acompañes, mi querido Adolfo. Se ha dado en muralismo liberal moderno en el arte de esta nación, el muralismo. Sí, es una expresión plástica muy interesante. Mari Carmen Ramírez, saludos queridos hermanos. Mari Carmen, qué bueno que nos acompañe, me da mucho gusto. Y está aquí Norberto Manuel Guerrero, muy buena noche, le gané a todos, me reciban un abrazo grande. Dice, y un cordial saludo desde la Mixteca oaxaqueña. También estás en Oaxaca, como Adolfo. Hoy abordan un tema por demás interesante y el cual me apasiona e inspira profundamente. Esperamos tus comentarios. Mira, de lo que vamos a platicar nosotros, pues yo creo que hay tela de dónde cortar. Entonces, con la opinión de ustedes vamos a ir enriqueciendo y ojalá que esta hora que le dedicamos a charlas entretenidas realmente nos sea útil a todos. Joel Gutiérrez, querido Joel, hombre, qué bueno que ya llegaste, que se siga notando que estamos más vivos que nunca. Larga vida al rito nacional mexicano. Esto que me dice Joel, lo vamos a platicar, es interesantísimo, mis hermanos Miguel Ángel y Edilberto, Juan José, porque en algunos textos, en algunos libros, inclusive libros famosos, se menciona que en alguna ocasión, en alguna época existió el rito nacional mexicano y como que nos dan por muertos, pero como bien dice Joel, y sin embargo se mueve. Ya se nos Claro. perdió la imagen de Juan José, espero que se pueda conectar de inmediato. Dos detalles. Decía Gina que se sentía muy orgullosa de pertenecer al rito nacional mexicano. Y esto les quería comentar a propósito de lo que dijiste, Miguel, y de lo que dijo Juan José. Una diferencia importantísima, en mi opinión, es, además de las que mencionaste ya y de las que nos acompañó Juan José, pues es esto de que desde el 1825, hermanos, desde que se funda el rito nacional mexicano, es decir, no fue un arreglo posterior, sino en la fundación, a pesar de que los originarios, quienes fundan el rito, eran del rito escocés y del rito yorquino, que no aceptan mujeres, pues ellos decidieron hacer el nuevo rito dándole el lugar en igualdad de circunstancias a las mujeres. Entonces, yo que he comentado en algunas otras ocasiones, que me imagino el terrible movimiento que produjo esto hace 200 años. Si actualmente todavía hay así como pleito por el lugar que ocupan las mujeres, a pesar de que ya tenemos una presidenta, de que ya tenemos igualdad de número en las cámaras de diputados y senadores, a pesar de todos los avances que las mujeres han tenido, todavía algunos ritos, o la mayoría de los ritos masónicos, no aceptan a la mujer en igualdad de circunstancias. Y pues Gina y yo nos sentimos muy orgullosos de que desde 1825, en su fundación, el rito dijo: aquí se aceptan a las mujeres en igualdad de circunstancias. Esto es algo muy notable, Edilberto, Miguel, Juan José, amigos. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, Edilberto, te escuchamos. Tenemos la buenas, palabra. No, no hay problema. Nada más empiezas a hablar y te damos lugar. buenas noches, mis hermanos. Una disculpa por la demora. Bueno, híjole, qué gran
circunstancia nos tiene hoy en este espacio. No es cosa poca conmemorar la fundación del Rito Nacional Mexicano. Y sobre todo sus antecedentes, cómo fue creado, ¿no? Recordemos que en 1824 se nombra el primer presidente de la República Mexicana, Guadalupe Victoria, y lo llevan al poder dos ritos, que es el rito de York y el rito escocés. Y tenían una gran diferencia estas dos potencias masónicas, y es por ello como se busca la alternativa como acuerdo para equilibrar esas fuerzas. Recordemos también el hecho cuando Guadalupe Victoria, en 1824, envía una comisión a Francia con la encomienda de conocer cuál era el mejor modelo educativo liberal para poder aplicarlo en México. Y en esa comisión fue cuando el gobierno francés los remite con, al rito francés. Y de esa comisión es donde viene Guillermo Labot y Guillermo Grandet. Esa comisión ya en Francia. Fundadores del rito. Claro, sí, fueron designados por el gobierno de Francia y además canalizados al rito francés. Estos personajes fueron comisionados por parte de ese rito francés para poder acompañar a la comisión de masones mexicanos que fueron a Francia a investigar el modelo educativo liberal para poder aplicarlo en la República Mexicana. Ese es un antecedente. Y también es muy importante tener ahí claro los intereses de las dos potencias masónicas, que era el rito de York y el rito escocés. El rito escocés iba protegiendo los intereses de los españoles, y el rito de York venía por los intereses del gobierno de Estados Unidos. Ese fue el antecedente de las dos pugnas que estaban muy, muy fuertes, ¿no? Juan José, te interrumpo con una pregunta. Sí, sí. Los representantes del rito francés, ¿en qué rito, es decir, los representantes del gobierno francés, ¿en qué rito funcionaban en México? No, desconozco esa parte, pero el anécdota que cuento es que la Comisión de Masones Mexicanos que envía el presidente Guadalupe Victoria a Francia van a conocer un modelo educativo liberal para aplicarlo a México. Y es cuando los contactan con el rito francés. Y es cuando el rito francés designa a esos dos hermanos, a Guillermo Gardet y a Guillermo Labot, para acompañar. Y es como se integran a fundar a la fundación del Rito Nacional Mexicano como potencia masónica, ¿no? El 22 de agosto, que ya la próxima semana cumple sus 200 años de existencia. Sí, maravilloso. Que comentaba yo con Miguel y con Juan José que pocas veces, pocas ocasiones se pueden celebrar un aniversario que cumpla 100. Entonces, sí, los centenarios, los 100 años, los 200 y ahora con los 700 de Tenochtitlan, pues como que somos una generación con un privilegio. Estar celebrando 7 siglos de la fundación de Tenochtitlan, 2 siglos de la fundación del Rito Nacional Mexicano. Yo la verdad siento que somos una generación que corremos con muy buena suerte, ¿no? Sí, y así es como se funda el 22 de agosto de 1825 el Supremo Consejo Masónico bajo la denominación del Rito Nacional Mexicano con el siguiente lema. Era distinto en sus propósitos y objetivos, como distinta en sus necesidades políticas, la nación mexicana. Ese fue su lema de fundación desde el Supremo Consejo. Ah, qué interesante. Entonces, el hecho de que se mencionara que era libre, soberano e independiente, como libre, soberana e independiente de la nación mexicana, está incluida en ese lema que tú mencionas. Ese es el lema fundacional fue ese. Pues, o sea que desde un principio son realmente liberales y realmente independentistas, ¿no? Y fue consecuente, porque la política liberal se reflejó en las políticas de Estado, como la separación iglesia-Estado, ¿no? Justo. Ahí se refleja. Las leyes de reforma.
Es la bueno, consecuencia. Ser consecuentes, fue consecuente el rito nacional mexicano con sus acciones. Y ahora también, aquí hay una... Incluso, si me permiten tantito, para abonar en el tema, incluso hay un movimiento del cual dicen que pertenece a Hidalgo, se llamaba el Águila Negra. En 1810, más o menos, fue criticado por sus ideas liberales Hidalgo. Y sabemos que, bueno, pues es el padre de la patria, es el personaje que llama a la independencia del país, pero viene con una influencia de una ya libertaria, ¿no? Ya buscando la libertad del país, 10 Sí, años antes, ¿no? De la algo, fundación. algo interesantísimo es que Miguel Hidalgo leía y hablaba en francés y Así tenía es. una información con libros de Francia que, como nos estaba diciendo Juan José, pues Francia en aquella época era así como que la punta de lanza del liberalismo, ¿no? Recién ocurrida la Revolución Francesa y pues el liberalismo, la parte más progresista de Europa, se localizaba en Francia. Entonces yo creo que esas ideas pues permearon con Miguel Hidalgo. Y aquí les quería comentar esto. Eh, por ejemplo, se habla de un papel importantísimo con los conspiradores de Querétaro, estos que se reunían en Querétaro y cosas que ya hablaremos, pero ahí hay un papel importantísimo de doña Josefa Ortiz de Domínguez. Y es absolutamente indiscutible que el trabajo que hacían eran trabajo de reuniones en logias. Entonces ahí ya se puede suponer o se barrunta la intervención de las mujeres en ese tipo de reuniones, ¿no? yo creo que la Sí. sociedad del Águila Negra viene ya de ese momento, con Hidalgo, que bueno, al final del día, dice la historia que la absorbió el rito de York, y es ahí donde ya concluyó prácticamente su proyecto, la Sociedad del Águila Negra. Ajá. Ahora, Miguel, Juan José, Dilberto, el rito de York, como bien decían ustedes, viene con su sede prácticamente en Estados Unidos y esa influencia es la que se refleja con los hermanos Lamotte Gardet. y, Sí. y Gardet. Bueno, esa influencia del rito de York, realmente en Europa, ¿de dónde venía? ¿De la Creo que ciudad de York? ¿Del puerto de York? la coincidencia fue la República, fue lo que cohesionó finalmente a los dos grupos, ¿no? Tanto el francés como el grupo de York. Pero el York, ¿de dónde venía originalmente? Por el rito escocés, ya sabemos que de la Gran Logia de Inglaterra, de Londres, y pues con herencia de las monarquías escocesas, de las mujeres monarca. Su, Pero en York, en el puerto de York, o donde se origina el rito de York, su origen es de Escocia, porque los también escoceses son Escocia. los que llegan finalmente a Estados Unidos a liberar las colonias de Estados Unidos, son los yorquinos. Hay dos pugnas, yorquinos y escoceses nuevamente ahí. Y ambos originándose en Escocia. Sí, vienen de allá. Uh-huh. Y bueno, pues Estados Unidos formada por escoceses y posteriormente por otras nacionalidades, pero una nación absolutamente hecha por inmigrantes, Sí. que por eso nos sorprende tanto que el gobierno actual de Donald Trump pues esté combatiendo tan violentamente a los migrantes, ¿no? Sí. Y no olvidemos Demasiado que, incongruente. que la masonería en Estados Unidos fue liberada por los masones. La masonería liberó a Estados Unidos en sus independencias. Así se fueron liberando los estados. Evidentemente Jorge Washington y todos ellos fueron masones importantísimos, ¿no? Sí. Sí, así es. Aquí en México, entonces, bueno, nos han dado ustedes un panorama brillantísimo. Ahora, con este programa que ustedes han organizado, que además merecen toda mi felicitación, para la celebración de estos 200 años, Miguel, Juan José, Dilberto, empezamos desde hace ya mucho tiempo con reuniones como las que mencionaba hace un momentito mi hermano Juan José, y se empezó, por ejemplo, con otras instituciones masónicas, pero recuerdo una reunión que tuvimos con una persona que actualmente es ministra de la Suprema Corte, nuestra amiga Batres.
ella se presentó dentro de uno de los eventos organizados para la celebración de este aniversario. ¿Cómo estuvo eso más o menos? ¿Qué fue? ¿Por qué la invitaron? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue su intervención? ¿Y cuál sería pues digamos, el mensaje que la institución tiene respecto a todo lo que ha ocurrido en el Poder Judicial? Ay, esa es una pregunta muy importante, mi querido hermano Rafael. Eh, Básicamente tiene que ver con la idea, sí es una idea, desde luego, elaborada, no sencilla y no agotada, ni la voy a redondear ni con mucho, pero la cuestión de las leyes finalmente debe expresar la voluntad del soberano de una nación, del pueblo. En estas últimas décadas, con el auge de este llamado periodo neoliberal que viene digamos, a restablecer algo que nunca se ha ido de nuestro país. Iturbide, no es que lo quiera hacer uno el malo de la película, pero Iturbide quiso restablecer la monarquía. No habían pasado 40 años y ya estaba otra vez el intento de reimplantar una monarquía en México con la imposición de un rey extranjero, de Maximiliano de Habsburgo. La cuestión de Juárez y el fusilamiento de Maximiliano no fue una cuestión personal de parte de nuestro gran prócer, sino de leyes, de jueces, de soberanía. En la Revolución Mexicana, una vez más, lo que encontramos es que Porfirio Díaz, pues lo que vino a construir fue un régimen sumamente concentrado, dictatorial. Nadie va a negar que cambiaron las cosas en esas décadas, ¿no? En parte acompañado de un salto en la conformación del capitalismo mundial y también de nuevas revoluciones, es cierto, pero, pero el tema del porfiriato vino nuevamente a establecer un periodo concentrador de poder y riqueza. Bueno, el llamado periodo neoliberal vino a vulnerar algo que es el artículo 39 constitucional que venía desde 1814, que dice que la soberanía reside en el pueblo. Y bueno, no una cuestión fácil, pero lo que representa Lenia Batres es un avance de que las leyes reflejen el espíritu del pueblo y estén al servicio del pueblo, que es el verdadero sujeto de la historia nacional. Eso es algo que algunas personas, intelectuales, políticos han negado. Dicen el pueblo no existe y ese artículo existe. Ese fue uno de los temas que se trató, por ejemplo, en ese foro donde se invitó a Lenia. Y eso tenía que ver, por ejemplo, con la cuestión de, obviamente, reivindicar la defensa de la reforma judicial, lo que López Obrador llamó el Plan C. Esto no tiene que ver con que haya sido tal o cual presidente, o sea, no se trata de culto a la personalidad, sino se trata de que efectivamente el pueblo tiene derecho a elegir a sus representantes, tiene derecho a, a tener representantes en el Poder Judicial que aspiren a la justa medianía. Lenia Batres, por ejemplo, a mí me parece admirable cómo se opuso a esos salarios ofensivos, realmente irracionales que reciben los miembros venían recibiendo, bueno, todavía hasta la fecha, porque no entra en vigor la nueva corte, pero el tema de salarios absolutamente desproporcionados con respecto al ingreso de la mayor parte de la población. Bueno, obviamente todo esto tiene que ver con la recuperación de la nación. El poder judicial no es un poder aparte. Es cierto que debe haber separación de poderes, pero no quiere decir que sea un poder autónomo de la nación o un poder supranacional que pueda ir incluso encima de lo que se vota en el Congreso, de lo que vota la población cuando elige un presidente, un poder ejecutivo,
En fin, el tema de Lenia, más allá del cariño, del respeto que le podamos tener a ella y que pues desde luego se le envía un saludo desde este programa, la invitación a Lenia Batres pues es porque encarna un proyecto que abre la discusión más allá de una cuestión tangencial, coyuntural, sino es un proyecto que, a decir, tal vez yo exagero aquí, mis hermanos lo podrían matizar, pero lo que representa aquí es un rescate del espíritu, de la identidad, de la soberanía nacional. Qué bonito, y qué bueno que estuvo Lenia, porque además ya es parte de este programa ambicioso de la celebración de los 200 años, que pues caramba, estamos de manteles largos y hay que echar la casa por la ventana. Oigan, Miguel, Juan José, Edilberto, déjame saludar. Fíjense que tengo el gusto también de que aparte de Gina está con nosotros Diana Morales. Diana Morales es también abogada y es una hermana amazona a quien apreciamos mucho y dice muy orgullosa y feliz de escuchar a quienes tienen un profundo amor por la humanidad y nos manda un triple abrazo fraternal. Esto, Diana, te mandamos también un abrazo con mucho cariño. Y dice, Galindo regresa con nosotros, dice, el arte liberal se refleja en estos hermosos relatos de historia, de la historia de maestros masones. ¡Wow! Pues sí, Adolfo, tenemos la suerte de contar con estos personajes que además de que los queremos mucho, de que llevan una historia y una trayectoria enorme en la labor masónica, pues además son personas con una gran cultura. Entonces ya nos están dando una muestra, una prueba de esto. Y aprovechando la presencia de nuestros amigos, de nuestras hermanas, yo quisiera insistir, Edilberto, Juan José, Miguel, que nos comentemos esto, la presencia de las mujeres dentro de la institución masónica. Qué bueno que Lenia Batres, qué bueno que la presidenta de la República, qué bueno que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues están poniendo en alto el género femenino, pero un poco más que eso, digamos, decía ahorita nuestro querido hermano, que el culto a la personalidad, pues es algo que nosotros abominamos, no nos gusta que se pudiera pensar en el culto a la personalidad. Pero yo quisiera hacer un paréntesis en ese aspecto, comentar en este sentido. Dice un viejo dicho, mis hermanos y amigos internautas, que los perros finos son animales muy agradecidos y que el ser humano que no es agradecido ni a perro llega. Entonces, yo creo que sí, no sería un culto a la personalidad, por supuesto, pero sí debemos darle toda la gratitud y todo el honor que merece a Andrés Manuel López Obrador. Si no ha sido Andrés Manuel López Obrador presidente de Sin la duda. República en 2018, yo no sé si todavía existiría nuestro país para estas alturas. Y con la nueva política que está llevando a nivel mundial, si no hemos tenido la suerte de echar a andar esta cuarta transformación y el segundo piso, pues realmente a México, en mi opinión, nos habría ido de la patada. Entonces yo sí, sin culto a la personalidad, pero sí con mucha gratitud por nuestro admirado Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ven lo de las mujeres, Andrés, Miguel, Juan José y Edilberto? Fue un momento, me parece, brillantísimo de aquellos masones que a pesar de que en sus ritos originarios no aceptaban a las mujeres, al crear el nuevo rito, pues involucran esta idea de la igualdad de géneros. Esto debe haber causado ámpula en la sociedad mexicana hace 200 años. Si actualmente Sí, todavía se discute, definitivamente. imagínense hace 200 años. Y todo esto nos arrastró pues unas críticas feroces del conservadurismo, de que somos irregulares, de que no somos reconocidos, de que estamos fuera de la ley, de que, en fin, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué podrían aportar antes de que se nos Sin acabe el programa? embargo, con la venia, sin embargo, fíjate que en otros lados del mundo, del globo, pues se empiezan a reconocer a la mujer. Ya le han dado el derecho de generar sus propias logias, ahora logias de únicamente mujeres. Sin embargo, también hay movimientos, ha habido votaciones incluso en la Gran Logia de Inglaterra, que todavía ganaron la votación y siguen con esta separación de la mujer, pero están en eso, están estudiando ya el reincorporarlas.
Entonces, el Se rito están nacional tardando un poquito, ¿no? definitivamente cambió el sentido que había de menospreciar a la mujer. Lamentablemente, ese es un error. Yo siento que en la Biblia hay algunos errores graves, eh, y tratan a la mujer como un ser inferior, y definitivamente está muy equivocado. El rito Qué nacional querido. mexicano desde Ah, su inicio aceptó a la mujer y la incorpora con todos sus derechos plenos para ser grandes maestras, para ser venerables de sus logias. Y en el caso del rito nacional mexicano, nosotros ya tuvimos, no son muchas, pero ya tuvimos una que fue la gran luminar, gran maestra de todo el rito nacional mexicano. Se llamaba Irma Noemí Villanueva Ruiz. Ella ahora sí que encabeza esta lista de dirigente de la masonería mexicana. Miguel querido Juan José Edilberto, qué bonito que lo mencionan así, me encanta, es importantísimo mencionarlo así, pero hay un otro detalle que me llama mucho la atención y que me gustaría que se destacara. Hablaba ahorita Miguel, dijo una frase importantísima, dijo, encuentro algunos errores en la Biblia. Y bueno, esto es fundamental porque quienes defienden a la Biblia como el libro máximo, pues dicen que es un libro perfecto, que no se le debe hacer ningún cambio porque es dictado directamente por Dios. Entonces, pues ni coma ni puntos, todo está perfecto. Y los masones que hicieron el rito nacional mexicano tuvieron otro hito brillante, otro momento extraordinario en su pensamiento, que dijeron, el libro de la ley aquí va a ser la constitución del país. Y no está reputada la Constitución como un libro perfecto ni inamovible, al contrario, es un libro hecho por seres humanos y absolutamente perfectible. Entonces, creo que también nos da la oportunidad de decir, nosotros trabajamos dentro de la ley con la Constitución como el libro supremo, pero es un libro hecho por nosotros mismos. Decían ustedes, el soberano es el pueblo. Entonces, nosotros podemos tener la posibilidad de comentar la Constitución, ampliarla, reducirla, cambiarla, criticarla, etcétera. Entonces no somos, digamos, idólatras en ese sentido de decir, este libro como es dictado por el Ser Supremo, no se le debe mover ni una coma. Esto me gustó muchísimo, Miguel, lo que tú dijiste, pero pues esto nos va a dar coscorrones por ahí de algunas personas que Ni se modo. ofendan. Nos Así es, vamos a sí. merecer algunos coscorrones. ¿Cómo abundan ustedes en ese concepto? Yo lo que creo es que tiene que ver con los objetivos que se plantearon con esta potencia masónica como rito nacional mexicano, que es república y también de esa pugna que viene de liberales y conservadores, que a la fecha continúa esa diferencia que hay. Eh, no olvidemos los procesos en que hemos transcurrido desde el inicio, como comentaba nuestro ilustre poderoso hermano Juan José Dávalos, ¿no? De cuando querían traer nuevamente la monarquía. Tampoco olvidemos cuando el hijo del generalísimo Morelos, su hijo fue comisionado para ir a Francia, Juan Juan Nepomuceno Nepomuceno Almonte. Almonte, fue comisionado a Francia para ir a acordar los límites territoriales de la nación, y en esa ida aprovechan para hacer gestiones para traer nuevamente al imperio, ¿no? y las pugnas continuaron a la fecha, No, pues sí. realistas y liberales, ¿no? Ahorita tenemos la desgracia de padecer algunos individuos, hombres y mujeres, que quisieran que Estados Unidos invadiera nuestro país y que llegaran Sí, así las es. milicias y que el presidente de Estados Unidos ordenara lo que se debe hacer aquí. Un poco como lo que ocurrió allá de, oiga, señor don Napoleoncito, pues mándenos usted a alguien para que enderece al indio, aquel oaxaqueño que está haciendo desórdenes, ¿no? Entonces aquí también dijeron, el pata rajada de Tabasco, pues pónganlo en orden y manden a su ejército imperial, ¿no? Y no solo eso, Rafael, sino que además
dentro de la propia Cuarta Transformación, sabemos que, llamémosle así, el chapulinaje es un instrumento político para lograr alianzas que sin esas no hay procesos políticos que avancen. Y muchas fuerzas dentro de la 4T están en contra de la laicidad. Ellos quisieran establecer oficialmente educación religiosa, darle lugar a los ministros de culto como tales, no colgando los hábitos, sino como ministros, yendo al parlamento a hablar en el nombre de Dios. Y bueno, si algo defiende la masonería, y creo que esto lo defienden todos los ritos, es la libertad de conciencia, la laicidad, el derecho a cuestionar. Y en todo caso se acusa a la masonería de ser atea. No necesariamente es atea, pero tampoco persigue a quienes, por ejemplo, no creen en que su religión es el cosmos, el universo. Un tanto de esto han escrito filósofos y científicos, pero el asunto es, en todo caso, reconocer que el arquitecto de su propio destino es el individuo y es la sociedad humana. Es el propio ser humano quien es responsable en última instancia de su historia. Más allá de que seamos seres trascendentales, que eso pues es una verdad discutida desde muchos ángulos, pero es un hecho. eh, la última responsabilidad de nuestro destino es de los propios seres humanos. Y es lo que tenemos que labrar día con día. Creo que la causalidad que hoy nos reúne, estimado hermano Rafa, yo recuerdo que nos conocimos en el 2006, tú y yo, allí en Avenida Juárez, Sí, cómo no, en aquel claro. plantón En el plantón de histórico. Juárez, Sí, de Reforma, claro. ahí estuvimos. Yo estuve en el campamento Oaxaca, ahí en el Zócalo. Ahí pernoctamos todo ese tiempo que estuvimos. Y creo que esa es la coincidencia que hoy nos tiene unidos en este caminar y en lo que viene y lo que continuará, estimado. Y para mí un motivo de gran orgullo que ustedes nos acompañen hoy. Fíjense que también regresó Adolfo Galindo, pero Joel Gutiérrez dice, el tema de las mujeres es importante, pero debe también mencionarse que el rito nacional mexicano también niega cualquier reconocimiento extranjero para trabajar masonería en México. Lamentada y obtusa regularidad. Tienes toda la razón, Joel, lo hemos estado platicando, me atrevo a darte yo la razón sin comentarla y consultarlo con mis hermanos, porque lo hemos estado hablando ahorita, la soberanía del pueblo, la soberanía de la nación y por supuesto la soberanía del rito. Virgilio Rodríguez, orgullosamente el rito nacional mexicano, lo celebro. Gracias, Virgilio, pues nos sentimos muy orgullosos de contar contigo. Es un gran momento, creatividad y a caminar, dice Adolfo Galindo. Bueno, ahorita les quiero comentar, mis hermanos y amigos del auditorio, yo creo que nos van a regañar, a mí me van a dar mis coscorrones algunos masones pues de prosapia, gente muy importante, porque primero pues hablamos así como que nos ganamos ahí la excomunión por hablar mal de la Biblia. Luego estamos alabando la presencia de las mujeres en igualdad de circunstancias dentro de nuestra institución. Y finalmente estamos pues faltando a todos los reglamentos de muchas logias al hablar de política. Yo me he encontrado con algunos masones que dicen en las logias está absolutamente prohibido hablar de política y de religión. Y entonces yo me he atrevido a decirles, bueno, si no hablamos de política y de religión, pues vamos a poner recetas de macramé o de cupcakes o a ver qué hacemos, ¿no? Porque pues es lo único interesante. Sí. Estamos terminando, Miguel, Juan José y Edilberto, estamos terminando nuestra hora. Esto da para, ojalá que nos acompañaran en muchas otras charlas entretenidas. Hay mucho tela de dónde cortar, mucho migajón. Pero ¿cómo redondeamos todo esto para hablar de la celebración de los 200 años el próximo viernes 22? Exactamente. ¿Cuál es el programa así, rápido, en pocas palabras? Bueno, el próximo viernes 22, que es la fecha de fundación del Rito Nacional Mexicano, celebraremos con una
una parada de honor honrando al oaxaqueño Benito Juárez allí en el Panteón San Fernando a las 12 del día. Y de ahí vamos a trasladarnos al ex templo de Corpus Christi, que se encuentra en la avenida Juárez número 44, y ahí vamos a iniciar un programa a partir de las 3 de la tarde, a las cuales están invitados todos los hermanos que gusten acompañar. Va a estar muy interesante la convivencia, y bueno, no sé si mi hermano Miguel quiera complementar algo. Sí, nada más darse la oportunidad a las personas, darles la oportunidad a las personas de conocer al rito nacional mexicano. Para nosotros es tener un ideario de progreso liberal y humanista. Nosotros cristalizamos esa idea en nuestros estudios y definitivamente se van a llevar una gran sorpresa. Seguro que sí. En una ocasión anterior que tuvimos una reunión allí en el mismo lugar de Corpus, el ex convento de Corpus Christi, precisamente nuestra hermana que hoy nos acompaña, Diana Morales, tuvo una oportunidad de hacer una especie de ponencia y me pareció interesantísimo lo que ella nos propuso. Entonces yo creo que en esta ocasión, con todo el auditorio que nos va a acompañar, todos los amigos y hermanos, pues yo creo que esto va a ser brillantísimo, Miguel. Tenemos que vernos ahí, entonces, a las 12 en el Panteón de San Fernando, que está ahí una tumba muy solemne, muy propia, con los restos del benemérito de las Américas, Benito Juárez, y A después de la ahí, salida del Metro Hidalgo. a la salida del Metro Hidalgo, claro, el famoso Panteón de San Fernando. Y después de eso, a la Avenida Juárez 44, que es enfrente del hemiciclo, otro monumento a Juárez. Y finalmente allí es donde se va a hacer, digamos, la parte más solemne, más intelectual, más brillante de toda esta celebración. Y con eso termina el aniversario 200 del Rito Nacional Mexicano. No, es el inicio de los festejos del Bicentenario. Recordemos que el 22 de agosto es la fundación, cuando se reúnen los 9 hermanos que fundan el rito. Pero la celebración formal sería el 26 de marzo de 2026. Que se cumple el aniversario de la fundación de la Logia De la Gran Nacional Logia. Mexicana La Del Supremo Luz. Consejo, del Supremo Consejo. Sí. Bueno, y en el Inter esperemos tener más actividades, alguna actividad relevante en transcurso de los próximos meses. Un buen evento queremos celebrar con mayor calado. Hay que echar la casa por la ventana, mi querido Dilberto. Juan José, ¿algo con lo que quieras rematar nuestra reunión de hoy? Pues es difícil decir algo. Ya no me provoques porque voy a acabar cantando el himno nacional mexicano. Sería excelente, excelente. Miguel Ángel Ferreira, ¿cómo quieres redondear esto? Ha sido para mí muy constructivo, un motivo de orgullo que ustedes hayan estado aquí. Dejamos pendiente un compromiso porque creo que lo que nos han platicado ustedes da para muchos comentarios, muchas discusiones y me gustaría seguir con esta serie de charlas entretenidas a propósito del 200 aniversario del Rito Nacional Mexicano. ¿Cómo terminamos tu intervención, mi querido Miguel Ángel Ferreira? Pues más que nada, darte las gracias también a ti, mi hermano, por tener este espacio, el promover el libre pensamiento es muy importante y es un valor universal que debemos conservar. Gracias también a ti por esa tarea que te has hecho, que te has puesto encima y que ya llevas varios años funcionando de esta manera. Sí. Creo que es arduo. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Estamos en Facebook en vivo y se queda la grabación de todo lo que hemos platicado hoy, se queda para que los que no estuvieron presentes ahorita la puedan ver después. Pero ahora Facebook tiene una política de que más o menos nos detiene los videos un mes y medio y los tenemos que bajar. Entonces, afortunadamente tenemos nuestro canal que se llama Charlas Entretenidas en YouTube. De manera es que ahí le llaman on demand, les llaman los expertos. Ahí tenemos todo el acervo de las charlas entretenidas a las que te referías, Miguel, todo lo que hemos trabajado en los últimos años está en el canal de Charlas Entretenidas de YouTube. Entonces ahí nos veremos dentro de unas horas.
Miguel Ángel, te mando un abrazo con todo mi cariño. Nos vemos el Igualmente, próximo mi día hermano. 22 con mucho gusto para esta celebración. Juan José Dávalos, te agradezco mucho tu presencia, ha sido Muchas gracias, importantísimo. Rafael. Un abrazo también para ti. Como quiera tu talento, tu preparación, siempre es un orgullo tenerte. Y mi querido hermano Edilberto, qué bueno que recordaste esa época tan brillante que tuvimos, en la que efectivamente nos conocimos cuando estábamos peleando por el robo de la presidencia de la República que le hizo el equipo de este señor de mala memoria, que le robó la presidencia a nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, pues logró hacer toda la guerra esa contra el narcotráfico y vender al país, en fin, un momento muy oscuro en la historia del país, pero brillante en el otro sentido, porque nosotros los mexicanos de a pie, la gente como Edilberto y un servidor y mis hermanos, estuvimos en el plantón en el Paseo de la Reforma y nos sentimos muy orgullosos de haber defendido lo defendible. Después estuvimos en la lucha en contra de la nacionalización de Pemex. Antes habíamos estado en la lucha contra el desafuero de Andrés Manuel y así hemos llegado hasta actualmente ofrecerle todo nuestro apoyo y nuestro respaldo en los momentos tan difíciles que está enfrentando nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque le ha tocado un momento con un energúmeno en la Casa Blanca, con una situación política terrible, y entonces ella está llevando a cabo una defensa muy inteligente, muy brillante, y creo que merece todo nuestro respaldo. Miguel Ángel, Juan José, Edilberto, les mando un abrazo, amigos del auditorio de Internautas, les mando todo mi cariño. Nos vemos en la próxima de nuestras charlas entretenidas.